¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Este 4 de diciembre de 2020, como ustedes recordarán, en la página de Facebook pusimos hace un par de días la sesión del día de hoy, que ya es la sexta temporada. Es la tercera sesión de la sexta temporada de diálogos interactivos sobre criminología. Como ustedes saben, pues ya llevamos prácticamente 3 4 meses, alrededor de 3 4 meses, con esta dinámica, con esta lógica de subir videos, de comentar algunas temáticas sobre criminología a partir de algunas publicaciones. Es así que nos habíamos quedado en las 10 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Entonces, el último video, que fue la segunda sesión de la sexta temporada, obedeció a las 5 primeras preguntas. Esto fue porque no nos dio tiempo, digo, ya llevamos un poquito más de una hora, entonces llevamos en la quinta pregunta. Decidimos parar en ese sentido y dejar las otras 5 preguntas, las 5 preguntas restantes de criminología contemporánea para la siguiente sesión, que es el día de hoy. Entonces, agradecer a todas y todos, como siempre, su preferencia, su interés sobre estas temáticas de criminología. Un saludo a todas y todos. Saludo a Boris, por acá anda. Muchos saludos a todas y todos y bueno, agradecerles. Simplemente para recordar, ¿no? Esta sesión, esta doble sesión, que partimos en 5 preguntas y después en las otras 5 preguntas sobre criminología contemporánea en nuestro país, pues se deriva de un texto, de un artículo, de una opinión. En realidad no es un texto, no es un artículo científico o de investigación, es una opinión que envié al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí ustedes lo pueden descargar, lo pueden leer cuantas veces quieran. Por aquí voy a dejar el link dentro de la página del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el apartado de investigadores hay un subapartado que se llama opinión, ¿no? Opinan los investigadores, textos académicos, y allí podrán encontrar este texto de 10 preguntas sobre criminología contemporánea en nuestro país. Para recordar un poco las 5 preguntas, ¿no?, iniciales que hicimos en la sesión pasada, comenzábamos con: ¿es lo mismo criminología que criminalística o derecho penal? Y ya decíamos en los comentarios, en las reflexiones, que desafortunadamente, si bien es cierto, son distintas, son diametralmente opuestas, si bien es cierto, tienen alguna función, pues hoy en día seguimos confundiéndolas entre los estudiantes, entre las instituciones. Por ahí yo mencionaba, y también lo hago en el documento, un cartel, un spot que hace la Secretaría del Trabajo a nivel federal, donde dice qué hace el criminólogo y nos plantea en la imagen pues peritos, ¿no?, en un lugar de los hechos. Entonces seguimos confundiendo a la criminología con la criminalística, pese a que son diametralmente opuestas. Si bien es cierto, algún punto en común tienen, pues es importante entender que son diferentes en su objeto de estudio, en su metodología, en su filosofía, en su epistemología, entre otras cuestiones. Eso lo comentamos en la primera sesión. La segunda pregunta que también resolvimos, o que tratamos de plantear, fue que no es la criminología, sino las criminologías. O sea, ya después de entender que la criminología es un saber autónomo de la criminalística, del derecho penal, entonces el segundo paso es entender que son las criminologías y no la criminología. Y esto, repito, no tiene nada que ver con las criminologías específicas, con las criminologías especializadas, como por ahí algunas personas creen. Es más bien la cuestión de la epistemología, de entender que la criminología se compone de varios paradigmas, de varias escuelas, de varias teorías, todas ellas con diferentes objetos, métodos y filosofías. Entonces no podemos hablar de la criminología porque así haríamos un sesgo, lo que dice Pámanes en su libro de Criminología Contemporánea, un monismo ideológico. Es decir, que pese a la riqueza teórica, conceptual, metodológica que existe en la criminología, en la historia de los pensamientos criminológicos en plural, pues nos concentramos solamente en un paradigma, que es el paradigma positivista, ¿no?, el paradigma criminológico positivista o etiológico.
Entonces decíamos que es preferente, ¿no? Es adecuado hablar de criminologías. Esto es muy importante para que podamos generar, para que podamos producir investigaciones de diferentes dimensiones epistemológicas y no sigamos haciéndonos la misma pregunta de por qué el sujeto delinque, por qué la persona transgrede las normas, qué es lo que pasa en su vida, etcétera. Cuestiones que desde mi perspectiva pues están muy estudiadas, entonces es importante que en México también se hagan investigaciones criminológicas desde el paradigma, por ejemplo, del interaccionismo simbólico. No existe prácticamente evidencia científica criminológica en nuestro país desde el interaccionismo simbólico, que me parece que es muy importante, sobre todo por nuestro contexto, por Latinoamérica, la importancia del interaccionismo simbólico, desde el paradigma crítico, desde la criminología cultural, desde otros posicionamientos teóricos, conceptuales, metodológicos. Entonces, no es la criminología, sino las criminologías. Esto se debe principalmente pues a este sesgo que les comentaba, este monismo que se ha intentado implementar o imponer desde los círculos de poder. Por ejemplo, no habría que ir más allá, simplemente hablar de la Sociedad Mexicana de Criminología o la Sociedad Mexicana Capítulo Nuevo León, etcétera, etcétera. Prácticamente todas estas sociedades imponen, ¿no? En los planes y los programas de estudio siempre esta visión positivista de encontrar el origen del mal, ¿no? Etcétera. Entonces es más bien partir de las criminologías. Entonces esa es la segunda pregunta que tratamos de resolver, que pusimos sobre la mesa. La tercera cuestión fue, ¿es la criminología una ciencia? Y aquí pues obviamente entramos a un debate. Hay muchas personas que se ofenden cuando uno dice que la criminología no es una ciencia, como si eso fuera a permitir que el desarrollo del saber fuera mucho más potencializado, prácticamente en todas las ciencias sociales existe este problema de la claridad, del único objeto o método de estudio. Entonces la criminología no escapa a eso. Ciencias, pues las ciencias sociales, la sociología, la economía, las matemáticas, la biología, la física. Las demás son disciplinas científicas, en tanto que su objeto, su método de estudio pues es variable, no es muy claro, no manejamos incluso dentro de las ciencias sociales, como es la criminología, pues los parámetros del método científico. No buscamos generalizar, sino por el contrario, particularizar. Entonces, mencionábamos también en esta sesión que la criminología es más bien una disciplina científica. Esto ya se estudió muchísimo por Zaffaroni, por Carlos Elbert, también que es un criminólogo argentino, por Cerati, ¿no? En su libro sobre el horizonte artificial de la criminología, por un montón de investigadoras, investigadores importantes, latinoamericanos sobre todo, que en los años 90, en los años 80, pues generaban este tipo de discusiones sobre si la criminología era una ciencia o no. Pero como dice Zaffaroni, esto es peccata minuta, no habría que interesarnos o detenernos tanto en discutir si es ciencia o no, sino simplemente poner sobre la mesa la importancia de entender esta parte, ¿no? Sobre todo, desde mi perspectiva, es muy importante entender que no es una ciencia, sino es una disciplina científica por los parámetros con los que juega la ciencia social, que no son iguales a los del método científico, a los de las ciencias duras. Desafortunadamente, recordemos que la criminología nace coqueteando un poco con el método científico, ¿no? Lombroso, y hay que entender también el contexto. Lombroso, si no aplicaba el método científico, pues no iba a ser reconocido como un gran científico histórico de la época. Entonces tuvo que implementar, tuvo que adaptar, ¿no? El método de las ciencias duras al método de las ciencias sociales, a la antropología criminal, a la criminología naciente. Entonces, hoy en día, con el pasar del tiempo, pues hemos entendido que los parámetros son muy distintos. No generalizamos, particularizamos, no hablamos de causas, sino más bien de factores, de probabilidad. Nuestro objeto de estudio no es ahistórico, no podemos verificar, no podemos repetir los fenómenos, etcétera, etcétera. Es también por ahí un cuadrito que yo pongo de cómo el método científico de las ciencias duras se diferencia del método de las ciencias sociales en este texto de las 10 preguntas sobre criminología contemporánea.
Después, en la pregunta número 4, hablamos o nos preguntábamos, hacíamos este cuestionamiento de si la criminología es igual a delincuente. Esto desafortunadamente sigue siendo también un lastre. Decíamos, no solo el confundir criminología con criminalística, sino seguir empantanados en la criminología positivista, esta criminología que estudia el delito, esta criminología que estudia el delincuente, que depende totalmente y al 100% del derecho penal. Entonces decíamos que hoy en día precisamente el interaccionismo simbólico, la criminología crítica, todos los avances posteriores al positivismo, incluso el estructural funcionalismo, pues tratan de reflexionar sobre el objeto de estudio de la criminología, un poco sacándolo del sistema de justicia penal, ¿no? Entonces ahora, por mucho tiempo se discutió si era la violencia, si era el conflicto, las violaciones a derechos humanos, la conducta antisocial, que también es una categoría importante de índole positivista, pero en este texto y en el video anterior, yo les proponía, en lo particular, me decanto por la categoría del daño social. Ya no hablar de delito, ya no hablar de delincuente, pues todo lo que conlleva eso es una categoría reduccionista. Entonces yo les proponía hablar más bien del daño social. Y no porque a mí se me haya ocurrido de un día para otro, es lo que se está discutiendo hoy en día a nivel internacional, principalmente en España, en Estados Unidos, el social harm. Entonces el daño social nos permite, les decía yo, pues varias cuestiones positivas, ¿no? Varios avances en cuanto al objeto de estudio histórico de la criminología. En un primer momento el daño social se refiere al hecho, no a la persona. Entonces cuando decimos la criminología estudia al delincuente, sabemos obviamente que esto tiene que ver con desligarnos del derecho penal, puesto que el derecho penal está viendo el delito, ¿no? El acto, y la criminología tendría que estar viendo a la persona en tanto los factores, las causas, etcétera. Pero desafortunadamente eso ha generado muchos estereotipos, ha generado mucha estigmatización. Hoy en día incluso, y no lo digo yo, estamos en un sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio es producto, aunque no lo crean, de la criminología crítica. Como dijera por ahí en un conversatorio en el que participa en el IECRIM, y lo dijo demasiado atinado Javier Figueroa, el maestro Javier Figueroa, el positivismo nunca se interesó por el derecho, por los derechos de las víctimas, el positivismo nunca se interesó por los movimientos sociales, el positivismo nunca visibilizó la violencia punitiva, etcétera, etcétera. Todo esto que obviamente ha conllevado a modificar nuestro sistema penal acusatorio. Entonces, ahora estamos en un derecho penal de acto. Es un poco como retroceder, ¿no? A la era del iluminismo, con Beccaria, toda esta parte del iluminismo, de frenar el ámbito punitivo, porque desafortunadamente después de la clásica, a pesar del impacto que tuvo con el positivismo, pues se genera un ejercicio arbitrario del poder. Entonces estamos en un derecho penal de acto y lo que nos interesa es si las personas cometen actos, no si son personalidades delincuentes, no si tienen tatuajes, no si viven en el barrio de Tepito, no si se visten de tal forma, no si vivieron cierto tipo de violencias. Nos interesa si esos factores fueron fundamentales para que la persona cometiera el acto, pero técnicamente lo que nos interesa es el acto, no la persona. Entonces, el daño social nos permite, como su nombre lo indica, enfocarnos en el daño social, no en la peligrosidad, no en el riesgo, no en la personalidad, no en la experiencia, no en las personas, sino en el daño social. Entonces me parece que es una categoría que nos puede ayudar muchísimo. Ahora la tarea, y lo decía también en un foro, en el segundo encuentro internacional sobre ciencias penales que participé junto con el doctor Zaffaroni la semana pasada, le comentaba yo al doctor Rafael Santa Cruz que estuvo moderando mi ponencia, que ahora el reto es medir, es cuantificar, es tratar de estandarizar el daño social, que ha sido uno de las tareas pendientes de la criminología crítica, del interaccionismo simbólico, en tanto proponían nuevos objetos de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber si esta situación, si este acontecimiento es un daño social o no? Entonces necesitamos estudiarle, necesitamos generar debates, discusiones para ver cómo medimos el daño social, cómo medimos la violencia estructural, cómo medimos las violaciones graves a derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ese es un reto, pero ese es un punto positivo que desde mi perspectiva plantea el daño social respecto al delito o respecto a la violencia como objetos de estudio
estudio de la criminología. El segundo punto que también decía yo en la anterior sesión que era positivo, ¿no?, en cuanto a esta categoría del daño social, es que se desindividualiza, por así decirlo, el objeto de estudio. Si nosotros decimos es la conducta antisocial, es la violencia, incluso con la definición de la OMS, que es la definición más aceptada a nivel internacional, o es el delito, el delincuente, pues siempre estamos observando como estos actos individuales, ¿no?, estos actos que hacen las personas entre personas. Y el daño social, por el contrario, no es de que niegue que exista violencia y exista actos de daño social que cometen personas, pero sí nos ayuda para también integrar, incluir en esta parte a las empresas, a los estados, al mercado, que también está generando daño social a través de políticas, a través de estrategias, a través de acciones, a través de programas, de proyectos, de un montón de prácticas colectivas, de prácticas institucionales, de mercado, no necesariamente de conductas individuales. Incluso el derecho penal se nos ha dado la vuelta, ¿no?, a la criminología. Mejor el derecho penal hoy en día está discutiendo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas que la criminología, ¿no? Entonces, el daño social precisamente está incluyendo este tipo de daños que están generando las empresas, los estados, que son daños tremendos. Desafortunadamente, pues los pasamos desapercibidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?, se discute si es un daño social generado por algún tipo de estado, por algún tipo de potencias, etcétera. Entonces, fíjense cómo es importante que la criminología también esté mirando eso, no solamente a nivel individual. Esa es la segunda consecuencia positiva que yo veía de la categoría del daño social. Y la tercera también, que es el daño social. El daño social nos permite pues generar más política social, más política preventiva, no así la violencia, no así el delito, que siempre nos generan de entrada pues una imagen como estereotipada, negativa del sujeto, ¿no? El que delinque está estigmatizado por siempre, está vinculado a la enfermedad, a la patología, y en ese sentido pues se generan estrategias punitivas y se rompe mucho más ¿cómo decirlo?, el tejido social, ¿no? La comunidad. Entonces necesitamos generar más bien estrategias preventivas, estrategias de disuasión, terapéuticas, otro tipo de cuestiones, y el daño social pues en ese sentido también es positivo, puesto que nos ayuda a generar este tipo de cuestiones, ¿no? No punitivas, sino más bien preventivas. Entonces decíamos precisamente que por eso la criminología no es igual al delincuente, no es igual al delito. Esto ya es como del siglo XVIII, del siglo XIX. Más bien hay que tratar de buscar, de investigar otros objetos de estudio que le den mayor autonomía, que le den mayor profundidad a la investigación criminológica. En la quinta pregunta decíamos síntesis criminológica. Un poco, en realidad este documento es una crítica muy fuerte al concepto que tenemos de criminología en nuestro país. Como ustedes saben, hace algunas semanas se celebró el Día Nacional del Criminólogo, de la profesión criminológica. Yo comentaba en mi Face que pues sí es importante reflexionar sobre la criminología, la importancia de la criminología, pero que también es una fecha que nos debería de permitir generar una crítica de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, y sobre todo de discutir el concepto de criminología, las enseñanzas y las aportaciones de esta persona que falleció un día como ese que se conmemora, ¿no? Hablamos del doctor Quirós Cuarón. La definición de criminología que hoy estudiamos cuando uno ingresa a las escuelas de criminología, sean públicas, sean privadas, cuando uno abre el libro más vendido de criminología de Manzanera, siempre nos encontramos con esta definición de criminología, que es la ciencia sintética, causal, explicativa de las conductas antisociales, etc., etc., que es una definición que aportó en su momento de manera extraordinaria el doctor Quirós Cuarón y que continuó el doctor Luis Rodríguez Manzanera, que ahora es presidente honorífico de la Sociedad Mexicana de Criminología. Entonces, este documento en realidad es una crítica a ese concepto, ¿no? Y no una crítica en su momento, sino simplemente más bien adecuarlo a nuestros tiempos. La criminología ya no puede seguir con una definición del siglo XX, ¿no? En tanto que su objeto de estudio, las realidades jurídicas, culturales, económicas, sociales han cambiado. Entonces eso tiene que impactar en nuestro objeto de estudio, en cómo entendemos la criminología.
Entonces, si ustedes recordarán, uno de los elementos más importantes de esta definición criminológica que continuó Rodríguez Manzanera es la síntesis criminológica. En su libro de criminología y sobre todo de criminología clínica, él habla de la importancia de la síntesis criminológica. Y esto se entiende fundamentalmente cuando vemos lo que hace o lo que hacía el criminólogo en las prisiones mexicanas a partir de la Ley de Normas Mínimas de los años 70. Con el Consejo Técnico Interdisciplinario, ¿no? Conformado por varias disciplinas, trabajo social, psicología, en algunas ocasiones psiquiatría, custodia, criminología, y entonces en ese sentido se decía que la criminología hacía síntesis criminológica, ¿no? Manzanera lo ponía en su libro un poco haciendo analogía, ¿no? O tratando de esquematizar esto con que el criminólogo era el director de la orquesta, ¿no? El que dirigía a los demás. Y entonces, en ese sentido, la psicología, el trabajo social, custodia, todos aportan, ¿no? En esta idea multidisciplinaria sobre el objeto de estudio, es decir, sobre la persona privada de su libertad, y el criminólogo hace esa síntesis, ¿no? De lo que dice el psicólogo, de lo que dice trabajo social, de lo que dice custodia, y se hace esta síntesis criminológica, ¿no? Analogía como si fuera el director de orquesta, y entonces genera este documento de estudio clínico criminológico para mirar en ese sentido cuáles son los factores, cuál es el nivel de peligrosidad, si la persona puede salir o no puede salir, si sigue siendo sigue siendo peligroso para el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo digo más bien es que la síntesis criminológica hoy en día, ante la complejidad social, ante la complejidad que nos supone el objeto de estudio, que es la violencia, que es el daño social, pues ya no es posible la síntesis criminológica. Por el contrario, la síntesis criminológica puede perjudicar los hallazgos, los resultados que tengamos de nuestro objeto de estudio. Si lo miramos históricamente, desde mi perspectiva, la criminología ha criminalizado a los demás saberes. Cuando nosotros entramos a la licenciatura, ustedes lo sabrán, pues nos enseñan de todo, ¿no? Nos enseñan psicología, nos enseñan psiquiatría, nos enseñan criminalística, nos enseñan balística, nos enseñan victimología, entre otros, muchos otros saberes. Entonces la criminología hace una interpretación de esos saberes, porque en realidad no va un psiquiatra a darte una clase, sino más bien casi siempre es un abogado, ¿no? Es un criminólogo que interpreta lo que dice la psiquiatría y te lo da en 2-3 meses, ¿no? O sea, el saber de la psiquiatría te lo dan en 2-3 meses, el saber de la psicología te lo dan en 2-3 meses, ni tan siquiera es un módulo, ni tan siquiera es un curso. Lo que está en estas licenciaturas, en estos planes y programas de estudio. Lo que yo digo, y un poco ahora lo sé, por ejemplo, con el doctorado, estoy haciendo el doctorado en sociología en la UNAM, y te das cuenta del mundo que es la sociología y cómo la criminología hace una interpretación sesgada, una interpretación reducida de lo que es la sociología, y así pasa con todos los otros saberes, con la psicología, con la economía. Entonces, desde mi perspectiva, la criminología criminaliza los saberes, ¿no? Como pasa con el derecho, ¿no? El sistema de justicia penal, el derecho penal, también criminaliza los saberes, ¿no? Los vuelve técnicas, ¿no? La filosofía la convierte en argumentación jurídica, la criminología la convierte simplemente en un auxilio, ¿no? de los jueces, etcétera. Así pasa con la criminología criminaliza los saberes en esta síntesis criminológica. Entonces, más bien lo que yo propongo en este texto es que se hable de que el saber criminológico es una disciplina científica sistemática, holográmica. Estos dos conceptos, estas dos palabritas, yo las traigo a colación del libro del pensamiento complejo de Morin, que es un libro que también les recomiendo mucho porque vino a revolucionar mucho las partes de las ciencias sociales desde los años 90, etcétera. Entonces yo traigo a colación estas dos palabritas, lo holográmico y lo sistemático. Lo sistémico, perdón. Y estas dos palabritas, dice Morin, van en contra de esta intención o de esta necesidad de hacer síntesis, no solamente en criminología, sino en las ciencias sociales. Entonces, la criminología no puede hacer síntesis, más bien necesitamos generar una disciplina sistemática y holográmica. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos entender el todo sin ver las partes, pero tampoco podemos entender las partes sin el todo. En ese sentido, necesitamos generar grupos transdisciplinarios
Ya no la síntesis criminológica, grupos transdisciplinarios, donde todas y todos estén en el mismo rango. Incluso Manzanera en su libro de criminología clínica, de criminología, habla de que esta síntesis criminológica, perdón, es sobreponer al grupo a una persona, en este caso el criminólogo. O sea, el criminólogo está por encima de los demás porque es el que dirige la orquesta. No, más bien acá en los grupos transdisciplinarios hay una humildad científica, hay una humildad teórica en la cual todas y todos valen lo mismo y se requiere discutir, se requiere precisamente reflexionar sobre ese objeto de estudio. Entonces ya no es la síntesis criminológico, sino más bien este saber holográmico y sistémico, perdón. Eso en cuanto a la pregunta de que si la criminología hace síntesis criminológica. La sexta pregunta, y aquí ya entramos obviamente a esta sesión, un poco lo que hemos hablado fue la parte o lo que se discutió en la sesión pasada. Entonces ahora entraríamos, por ejemplo, a la sexta pregunta, a las preguntas ya que obedecen a esta segunda parte sobre criminología contemporánea en México. La sexta dice, ¿es adecuado seguir hablando de causas de la criminología? Esa es la sexta pregunta. ¿Es adecuado todavía seguir hablando de causas? Como sabemos, la causa ha sido una de las palabras también junto con la síntesis, junto con otro andamiaje conceptual más importantes en la criminología. La criminología se enfoca en las causas, en esas causas que hacen que una persona delinca, que una persona transgreda, que existan los delitos, que exista la delincuencia, la violencia, etcétera. Incluso eso fue fundamental en un principio para decir que los delincuentes y los no delincuentes pues eran diferentes dado sus características o rasgos antropológicos, psicológicos, físicos, sociológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Con el tiempo incluso el positivismo también aceptó que pues no solo era la causa sino también había factores, pero hoy en día siguen hablando de la causa como la determinante, como el origen del mal. Por eso es que vemos en el Facebook, y yo me río muchas veces, algunas ponencias donde según el conferencista, el ponente nos va a hablar del origen de la maldad. Bueno, habría que darle el premio Nobel, ¿no? Porque pues descubrió el origen del mal. Imagínense si el premio Nobel se lo damos a gente pues erudita, ¿no? Principalmente en ciencias duras, también en ciencias sociales, pero nunca he visto yo que se lo den a alguien que encontró el origen del mal, ¿no? Como el origen de Jennings o la partícula de Jennings, etcétera. Pero ese es un punto, ¿no? Es esta necedad, esta necedad de la criminología de encontrar el origen del mal, de encontrar en las causas, ¿no? O en el comportamiento de la persona el origen, lo que le llevó a delinquir. Hoy, afortunada o desafortunadamente, cada vez que investigamos más, cada vez que salen más artículos científicos, más artículos de la investigación, sabemos menos. Y en criminología aceptamos que prácticamente es imposible conocer el origen del mal en el sentido de la causa última, de la causa original que hizo que la persona delinquiera, que la persona fuera diferente a los que no delinquen, dicen los positivistas. Entonces, más bien ahora yo hablaría, por un lado, sí, de entender que no es la causa, no es la determinante, porque por mucho tiempo eso incluyó, o más bien influyó, en que considerábamos, por ejemplo, a la pobreza, ¿no? Como causa de la delincuencia. Entonces, imagínense, en México tenemos ahora con la pandemia seguramente 70, 80 millones de pobres, entonces hablaríamos de que hay 70, 80 millones de personas potencialmente delincuentes, ¿no? Potencialmente transgresores de las normas positivas. Eso es una locura. Hoy sabemos más bien no es que sea una causa determinante, suficiente, agotada, sino más bien son un grupo de factores, un cúmulo de factores, pero no solo eso, no solamente que ya hay que pasar de dejar de hablar de la causa y más bien de los factores como probabilidad. Entonces el saber criminológico no es exacto, es probabilístico, e incluso la estadística, todas estas ciencias duras, ¿no? También tienen un margen de error también muy importante. Entonces, no hay que hablar de causas, sino más bien hablar de factores. Ese es el primer punto, ¿no? No es solo un acontecimiento, no solo es
un hecho externo lo que hace que una persona decida delinquir, sino más bien es el cúmulo, ¿no?, de acontecimientos, de condiciones, de contextos que hacen que la persona decida o no decida llevar a cabo esa conducta que está tipificada por la ley como delito. Entonces no es la causa, sino son los factores, ¿no? Dos, además de los factores, también es importante, y eso se lo debemos mucho al interaccionismo simbólico, el que seamos conscientes que no todas las personas interiorizan igual, no todas las personas interpretan, significan, dan sentido a esos factores de forma similar, de forma igual, sino que es variable. Entonces, en ese sentido, no solamente habría que identificar los factores, todo este cúmulo de factores, cómo juegan, cómo son dinámicos entre sí, sino cómo las personas lo interpretan. Por ejemplo, si decimos que la pobreza, ¿no?, es uno de los factores que conlleva a ciertas personas a delinquir, pues no todas las personas, dice el interaccionismo, objetivizan ese mismo acontecimiento de forma igual. Incluso en un mismo barrio, la pobreza se vive de forma diferente, se experimenta de forma distinta. Entonces, esa es otra también de las conclusiones que hoy como criminólogos contemporáneos tendríamos que estar observando, ser conscientes de esa interpretación plural, ¿no? Acuérdense, el interaccionismo simbólico pone sobre la mesa que no existe la verdad absoluta, sino que siempre hay una verdad relativa en cuanto a nuestras experiencias, a nuestras interpretaciones que hacemos del mundo. Entonces, ese sería un punto muy importante. Ya no hablar de causas, sino de factores, pero también tener en cuenta la parte activa del sujeto en cuanto a estos hechos externos. También es importante en este sentido, ¿no? Lo que yo pongo acá en el texto, el problema de la relación entre el investigador y su objeto, al que hace referencia uno de los autores más importantes, que es Jung, ¿no? Es importante aceptar que el efecto hace bucle sobre la causa. Esto también es muy importante. Creemos que el criminólogo, la criminóloga, la persona experta que va a entrevistar, que va a hacer una encuesta, que va a hacer un estudio exploratorio, explicativo de la delincuencia y la violencia, pues no influye sobre su objeto de estudio, ¿no? Esto es un poco también las pretensiones científicas del positivismo, pensar que somos neutrales, pensar que somos objetivos, y no, nada de eso. Por el contrario, lo que se ha descubierto en ciencias sociales, sobre todo, que es donde hacemos investigación sobre otros sujetos, es decir, sujetos investigando otros sujetos, no es un sujeto investigando un objeto de estudio, sino es un sujeto estudiando otro sujeto. Entonces hay una contratransferencia, una transferencia muy importante en cuanto a cómo nosotros manipulamos a nuestro sujeto, cómo hay esta ir y venir, ¿no? Este bucle de cómo el efecto también actúa sobre la causa. Entonces eso es muy importante para entender cómo la criminología positivista también ha manipulado la realidad. Por ejemplo, nosotros hemos entrado a prisión, hemos tratado de entrevistar a algunos jóvenes para ubicar, ¿no?, ciertos factores de riesgo específicos, pensando, como les decía, en esta interpretación, en esta participación del sujeto, y muchas veces pareciera que el sujeto está, ¿cómo decirlo?, programado para responder ciertas cuestiones, ¿no?, que se han hecho como de la vida cotidiana. Es decir, el positivismo ha sido tan de moda, tan mediático, tan superficial, que todo el mundo sabe de criminología positivista. Todo el mundo sabe que cuando alguien delinquió, mi vecino delinquió, pues seguramente fue porque tiene un trastorno, o seguramente, ¿te acuerdas que lo expulsaron de la escuela, no tenía trabajo, todo el tiempo estaba aquí de ocioso, etcétera, etcétera? Entonces es bien interesante cómo, según yo, la criminología positivista, no la criminología positiva, los hallazgos de la criminología positivista históricamente han modificado la percepción que tenemos, no solamente nosotros de los que delinquen, sino también los sujetos que delinquen tienen su percepción sobre ellos mismos, ¿no? Es como hacerse un juicio, ¿no? Como una parte ahí psicoanalítica de la culpa, del sentimiento de la culpa, etcétera, pero no va por ahí solamente, sino más bien de cómo nuestras investigaciones positivistas han modificado, ¿no? Han supuesto una modificación en torno al objeto de estudio. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, cómo el investigador tiene esta influencia sobre el objeto que decimos. No es un objeto de estudio, sino es un sujeto de estudio. Esto es importante. Y esto tiene diversas implicaciones, ¿no?
No es posible partir de los delincuentes conocidos por el sistema de justicia penal para indagar en los contextos de riesgo en una suerte de mágico profetismo, ¿no? Como sabemos, la mayor parte de los estudios de criminología pues son sobre delincuentes conocidos, o más bien delincuentes vulnerados o delincuentes etiquetados. Es muy poco el trabajo de investigación que existe en criminología sobre personas que no hayan tenido contacto con el sistema de justicia penal. Recuerdo, por ejemplo, ahora las investigaciones que hizo Sutherland en su momento sobre delitos de cuello blanco, sobre el ladrón profesional, que estos cuates en la escuela de Chicago sí se metían a los barrios, sí se metían a estos contextos para mirar qué factores, para mirar las experiencias, para mirar un poco este contexto diferenciado. Entonces es importante hoy en día pues retomar esos hallazgos, esas experiencias, esos aportes, y ya no solamente estar en prisión para explicar o para describir al delincuente etiquetado, al delincuente vulnerado. Acuérdense, no son los delincuentes reales, sino son los vulnerados, los del sistema de justicia penal. Entonces eso nos haría pasar de una criminología de los pobres a una criminología de los poderosos, etcétera, ¿no? Los estudios que intentan hallar los orígenes del mal no deben partir de la mera descripción transversal, individual e histórica del daño. Por el contrario, deben tratar de enlazar lo micro con lo macro, etcétera, ¿no? Entonces esa es la otra cuestión, la pregunta número 6. Ya no hablar de causas, sino hablar de factores, pero incluso no de factores aislados, sino de contextos de riesgo, etcétera. La 7 dice, ¿todos los delincuentes son enfermos? Esta es otra pregunta también bien fundamental en la criminología. Desafortunadamente se ha construido, ¿no?, esta percepción totalmente falsa de que todas las personas que delinquen están enfermas, ¿no? Y en ese sentido se criminaliza mucho la enfermedad mental, aun cuando los estudios internacionales, los estudios científicos no son determinantes en la relación entre enfermedad mental y delincuencia. Por el contrario, muchas veces las personas que sufren este tipo de condiciones son víctimas, son más bien un grupo vulnerado, pero casi siempre pensamos, por ejemplo, en los asesinos seriales, que todos son psicópatas, ¿no? O que todos son psicóticos, cuando en realidad también se ha evidenciado que hay muchísimos factores sociales, muchísimos factores dinámicos que están produciendo esta realidad. Entonces es importante entender que no es la enfermedad mental, no es la patología lo que fundamentalmente está generando violencia, sino también la parte social, ¿no? Por ahí les recomiendo, hay un autor que se llama James Fallon, no sé si lo conocen. Este cuate estudia los cerebros de los asesinos seriales y en algún momento de su vida se dio cuenta que sus padres, sus abuelos habían sido homicidas. Y entonces él se preguntaba, ¿por qué yo, teniendo este gen, teniendo esta precondición genética, por qué yo no mato? ¿Por qué yo no soy un asesino serial? Por el contrario, me interesa el asesino serial, ¿no? Me interesa explicarlo, estudiar los cerebros, etcétera. Y entonces él contesta a través de sus investigaciones que pues esto no es una cuestión biológica, sino que es psicosocial. O sea, no podemos, ahora como lo trata de hacer la neurocriminología, decir que hay genes o que hay neurotransmisores criminales, ¿no? Como si fuera este individuo aislado de lo social, de lo cultural, de lo estructural. Acordémonos que lo social es, por eso la criminología es una ciencia social fundamentalmente. Esto no quiere decir que nosotros neguemos que hay una parte psico importante, ¿no? En cuanto a cómo nos comportamos, a cómo reaccionamos ante ciertos acontecimientos. Pero es fundamental entender que la criminología como ciencia social, ¿no? Es parte de de las ciencias sociales. No solamente porque tienen más peso el factor cultural, el factor social, ante estas precondiciones que no son suficientes, ¿sí? No son determinantes las precondiciones genéticas, biológicas, sino también y fundamentalmente porque el objeto de estudio de la criminología sea el daño social, sea la violencia, el delito, el conflicto, la violación a derechos humanos, es algo que se construye socialmente, como por ahí se dijera, y es una frase, pues sí, que pudiera orientar en cierto sentido, pero también es superficial. Lo que antes era delito ahora no lo es, lo que ahora hoy es delito antes no lo era. Eso es un poco una frase que nos ayuda a nosotros a explicar cómo depende del contexto, depende de la cultura, el que existan cierta reacción negativa hacia comportamientos, hacia conductas muy concretas. Entonces,
Lo social no solamente es importante por los factores, sino también porque la ley, porque el comportamiento, porque la reacción social depende del contexto social, depende del contexto cultural. Entonces, eso no podría, yo creo, explicarlo en la neurocriminología. O sea, nosotros cuando nacemos tenemos estas precondiciones, estas configuraciones, pero eso se va cerrando, se va teniendo ya una mayor sentido, una mayor lógica con la parte cultural, ¿no? Con la parte social. Entonces es importante tener en cuenta eso cuando hablamos o queremos generalizar que todos los delincuentes son enfermos, etcétera. La pregunta número 8 tiene que ver con cuál es el principal objetivo de la criminología. También esto es un punto muy importante. Obviamente cuando nosotros nos enteramos que hay un montón de definiciones, que hay un montón de autores, objetos, metodologías, pues sin duda también el objetivo, la función, la finalidad de la criminología pues es diversa, ¿no? Por un lado, algunos nos dicen que tiene que ver con la explicación del sujeto que delinque, la corrección que se hace dentro del sistema penitenciario, que se trata de hacer dentro del sistema penitenciario de las personas privadas de su libertad. Otros nos dicen que más bien es generar prevención de la delincuencia. Otros nos dicen que más bien tiene que ver con entender, ¿no? Explicar un poco el control social, el control punitivo, etcétera, etcétera. Es multifactorial, ¿no? Es multifinalidades, multiobjetivos también la criminología. Pero en este sentido yo escribo un poco en este texto de las 10 preguntas sobre criminología contemporánea que el objetivo, que el propósito de la criminología tiene que ver también con nuestro contexto social. Entonces no es plantearnos en el vacío cuál es el objetivo de la criminología, sino cuál es el objetivo de la criminología en México. Es decir, partiendo de nuestras necesidades, partiendo de nuestras particularidades como país tercermundista, en desarrollo periférico, con un montón de desigualdad, corrupción, impunidad, con todo lo que ya sabemos, ¿cuál es el objetivo de la criminología? No en el vacío, sino en un contexto muy específico, muy concreto, en el cual nosotros nos desenvolvemos. La pregunta número 9 nos dice la criminología en México, ¿dónde estudiar y ejercer? Esto también es muy importante, ¿no? Una pregunta sobre todo para los que estén interesadas en estudiar criminología, pues habrá que decirles que hoy en día hay una oferta tremenda. Fíjense, en 1915, 1920, solamente la Universidad de México, que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de México, ofertaba la criminología, y no como licenciatura, sino como una especialidad, como un saber especializado. De ahí egresará fundamentalmente Quirós Cuarón, ¿no? Como perito en criminología de la Universidad de México. Posteriormente no es hasta los años 70 que se crea por un lado la licenciatura ya como tal, la licenciatura en criminología en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y por otro lado también se crea la maestría en criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE. Entonces, en los años 70 fueron fundamentales para el desarrollo académico, científico de la criminología. Ya no era un saber solamente en lo profesional, en la práctica, sino que ahora también se instalaba dentro de las aulas. Esto también convergió con la primera publicación del libro de Manzanera de criminología. Entonces, fue una etapa, yo le llamo, de consolidación en nuestro país de la criminología. Posteriormente a esto viene la fase del desencanto, yo le digo, ¿no? De la incertidumbre. Porque en efecto, desde el 2000, 2006, principalmente con la guerra contra el narcotráfico, con la mediatización de la violencia, crece exponencialmente la oferta académica de la criminología. Es así que si bien en los años 70 teníamos una licenciatura, una maestría, hoy prácticamente tenemos más de 250 instituciones que ofertan el saber de criminología. Imagínense, 250 prácticamente escuelas en todo el país. Es un montón, son muchísimas escuelas, son muchísimos programas, son muchísimos planes de estudio. Desafortunadamente no hay una homologación, no hay un estándar, ¿no? Entonces prácticamente cualquier universidad enseña criminología como Dios le da a entender. Por ahí ha habido una propuesta
desde la Sociedad Mexicana de Criminología, que entre otras cosas, pues esto me parece muy positivo, el generar esta homologación, ¿no? Esta certificación de escuelas, porque hay muchas escuelas desafortunadamente que son patito, ¿no? Hoy en día, y no solamente me refiero patito a nivel jurídico, sino a nivel social, académico. Pueden tener el REBOE, es muy fácil obtener el REBOE en México, la Secretaría de Educación Pública le da REBOE a prácticamente cualquier persona, pero ya estudiando, pues te das cuenta de muchas de las deficiencias que tienen estas escuelas. Muchas de ellas no tienen ni tan siquiera biblioteca, no tienen un departamento de investigación, no tienen una base de datos para buscar información, libros, textos, artículos, capítulos, etcétera. No tienen convenios con instituciones para poder laborar, ¿no? Para poder hacer tu servicio social. No tienen una plantilla pues de profesores adecuados, ¿no? Por ahí les decía yo hace un momento cómo muchos de los abogados dan criminología, ¿no? Dan materias de victimología, de psicología. Yo siempre les he dicho a los abogados, ¿qué les parecería a ustedes que un criminólogo fuera a dar derecho civil o derecho constitucional? No les gustaría. ¿Y por qué ellos sí pueden hacer lo mismo? Los abogados hoy en día, por ejemplo, no solamente dan clases de criminología, todos los coordinadores de criminología, de las licenciaturas de criminología, son abogados. Entonces, ¿qué nos podemos esperar, no? En cuanto al desarrollo, en cuanto a la potencialidad que pueda tener este saber dentro de las universidades, si quien lo está dirigiendo es un abogado. Y no critico a la persona, sino critico el cómo se están sustituyendo, cómo se están imponiendo estos saberes en contextos donde no tienen ni la menor idea. Entonces, tenemos un montón de escuelas, ya les decía, ¿no? Más de 250 escuelas a nivel nacional que imparten criminología, ya sea en licenciatura, en especialidad, en maestría o en doctorado. Son un montón de escuelas. Y también en cuanto a la matrícula de estudiantes ha crecido exponencialmente. Teníamos, si no mal recuerdo, en el año 2000, 2001, alrededor de 8,000, 9,000 personas estudiando criminología. Los últimos datos, que son las ANUYES, ¿no? De la Secretaría de Educación Pública, nos hablan de que estamos por ahí de los 60, 70,000, 80,000 alumnos y alumnas que están estudiando criminología, ya sea en licenciatura, maestría o doctorado o especialidad. Sigue siendo una cifra menor, por ejemplo, si lo vemos respecto a la matrícula de derecho, que por ahí debe de andar del 500,000, un poquito más arriba del 500,000, pero el crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, en los últimos años, es exponencial. Entonces, hoy en día, todas y todos los que egresan de las preparatorias, de la media superior, quieren ser criminólogos o quieren ser criminalistas. Esto tiene que ver, como ya les decía, por un lado, por la violencia, ¿no? Que se ha mediatizado. No necesariamente que sufrimos más violencia, sino que estamos más expuestos a la violencia que nos transmiten los medios de comunicación, las redes sociales. Segundo elemento, tiene que ver con el ingreso de lo privado al ámbito educativo. Esto es muy importante, es un tema que habría que discutirse más allá de la criminología, más allá de nuestro saber, el cómo los privados, cómo el sector privado ha inmersionado en la parte educativa. Prácticamente el 50%, un poquito más, de los que están estudiando alguna licenciatura, alguna maestría, lo están haciendo en universidades privadas. Entonces es un fenómeno bien interesante. Entonces se aprovechó un poco esa parte, ¿no? De la violencia mediática, de todo lo que estaba pasando con la guerra contra el narcotráfico, etcétera, con las crisis económicas, sociales. Entonces hubo mucha oferta de privados. Prácticamente de esas 250 y tantas universidades, escuelas, institutos que ofertan criminología, la mayor parte, el 90%, son universidades privadas. Por ahí son 10, 15, a lo mucho, universidades públicas que ofertan criminología en nuestro país. Y el tercer elemento, que también es importante, pues tiene que ver con lo mediático, ¿no? Por ahí hace algunas semanas perdimos a nuestro colega Martín Barrón, y él tiene un libro que también, en conjunto con un autor español que no recuerdo ahorita el nombre, pero se llama El efecto CSI, ¿no? Y ahí hablan precisamente de cómo estas series, cómo esta mediatización de la violencia, de la criminalidad o de la investigación criminal
pues también ha impactado en que muchas y muchos pues aprendamos, ¿no? Queramos ser como lo que está en televisión. Acuérdense que la televisión desde los años 90 pues es ahora el principal agente socializador en las familias, en las niñas y los niños, en los adolescentes. Entonces también esta parte del efecto CSI pues ha permitido que muchos jóvenes que egresan de la preparatoria pues quieran ser criminólogos o quieran ser criminalistas. Esto sin duda es importante, ¿no? Digo, son nuevas generaciones, es una nueva forma. Antes el ser abogado o el ser criminólogo era porque tu papá era abogado, porque tu abuelo era abogado. Ahora más bien ha cambiado las cosas, es a partir de las redes, a partir de la televisión. Hasta ahí vamos bien, no. El problema es cuando nosotros vamos prácticamente a terminar la carrera y seguimos pensando que la criminología o la criminalística es como CSI, como Criminal Minds, como todas estas series de televisión. Entonces hay muchísimas escuelas, la mayor parte son privadas, pero aquí viene lo duro, ¿no? Desafortunadamente el campo profesional, ya hablamos un poco del campo académico, que hay un montón de universidades, la mayoría de ellas privadas, que no hay planes, programas de estudio, que muchas de esas universidades no tienen las condiciones adecuadas para estudiar. Entonces es importante que si yo quiero estudiar criminología, pues observe todas estas partes, ¿no? Estas particularidades. En el ámbito profesional, desafortunadamente, el contexto no es menos optimista. Por ahí hay algunos estudios que les recomiendo mucho leer que se llaman Comparar carreras, ¿no? Comparando carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad. Desde los años 2013, 2014, por ahí empezó este instituto a sacar estos informes precisamente para ayudar a los alumnos que egresan de la preparatoria, de la media superior, a los papás que acompañan a sus hijos, pues a elegir, ¿no? Qué carrera es la que tiene mayor mercado, la que pueda ganar un poquito más, la que tiene mayor proyectividad, etcétera. Entonces, en los últimos estudios que ha hecho el Instituto Mexicano de Compara Carreras sobre criminología, pues desafortunadamente los datos son tremendos, ¿no? Criminología está entre las primeras carreras en nuestro país con mayor informalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que estudiamos criminología terminamos, hacemos nuestra tesis, culminamos nuestros estudios de manera profesional, de manera académica, perdón, pero no tenemos un trabajo relacionado con la criminología o con la criminalística, ¿no? Con la criminología fundamentalmente. Entonces muchos de estos egresados en criminología pues están en la informalidad. Esto tiene que ver obviamente con un contexto generalizado, no es propio de la criminología. También hay abogados que son taxistas, hay ingenieros que trabajan en otras cuestiones. Eso tiene que ver con el mercado en nuestro país, con que somos un país tercermundista, ¿no? Somos un país en desarrollo, el ser obrero, el tener primaria. Fíjense, esto es bien interesante. Si tú tienes primaria o secundaria, tienes más posibilidades de trabajar que alguien que tiene una maestría, que alguien que tiene una licenciatura, que alguien que tiene una especialidad. ¿Por qué? Porque la demanda en nuestro país es muy baja, ¿no? Los salarios son muy bajos, entonces una persona con primaria, con secundaria, pues va a aceptar de manera inmediata el trabajo cualquiera que sea y no así una persona que tiene posgrado, etcétera. Entonces, desafortunadamente, la criminología está entre las 10 carreras con mayor informalidad. Pero eso no es todo, también está entre las 10 carreras con mayor desempleo, ¿no? No solamente las personas que egresan de esta carrera están trabajando en lo informal, sino que incluso muchas de ellas no encuentran trabajo, ni en lo formal ni en la informalidad, ¿no? Otro de los puntos también que nos arroja este estudio de Comparando Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad es que los que estudian criminología pues ganan un poquito menos, ¿no? Que el promedio de alguien que solamente tiene la preparatoria. Entonces también ahí, digo, últimamente se está modificando esto porque la criminología está observando otras áreas, otros espacios profesionales. Históricamente siempre fue el ámbito penitenciario, entonces ahí el salario más o menos era de 8,000, 9,000, 10,000 pesos al mes, entonces incluso estaba por debajo del promedio de alguien que con preparatoria trabaja. Entonces también hay mucho por hacer. Y fundamentalmente otro indicador que nos daba este instituto, este estudio de Comparando Carreras sobre criminología, es que la mayor parte de los criminólogos que sí están trabajando, que están laborando, pues lo hacen instituciones del Estado y sobre todo la mayor parte de ellos pues son
trabajos subordinados, ¿no? Es decir, ellos no toman las decisiones, sino simplemente trabajan para otras personas, ¿no? Para los directores, subdirectores, para etc., ¿no? Entonces, eso también es muy importante en términos de política criminológica, ¿no? Hoy sabemos que nuestro país no tiene política criminal, que tiene mucha violencia, mucha criminalidad, que hay que hacer muchas cosas, muchas modificaciones, pero si no estamos en los puestos de decisión, si no estamos en espacios donde se pueda redirigir la política criminal, redirigir la política de Estado frente a la criminalidad, pues difícilmente podemos hacer algo, ¿no? Ese era otro de los indicadores que también mostraba este estudio de comparando carreras sobre la criminología. ¿Dónde ejercer entonces? ¿No? Ya les decía, históricamente había tres espacios de profesionales de criminología en nuestro país. O bien el criminólogo que egresaba de la licenciatura trabajaba en centros penitenciarios haciendo clínica criminológica, o bien el criminólogo que egresaba del estudio de la licenciatura era docente en estas escuelas, fundamentalmente impartiendo clases de criminología, de victimología, entre otras cuestiones, o bien era académico, que es un poco donde yo me desempeño, ¿no? En el área académica, en el área de investigación científica, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también en el IECRIM. Esos fueron los tres espacios laborales tradicionales de la criminología en México. El criminólogo clínico en el sistema penitenciario, el criminólogo docente en las universidades o el criminólogo investigador en los institutos o en los departamentos de investigación de las universidades o de instituciones del Estado. Afortunadamente, hoy ha cambiado mucho eso. Hoy, por ahí en el 2018, y también lo pongo en este texto, yo convoqué a una serie de colegas, criminólogas y criminólogos, a participar en un foro que yo organicé en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que se llamaba Las perspectivas laborales de las criminologías en México. Entonces lo dividimos, ¿no? Hicimos, por ejemplo, el primer bloque fue sobre prevención, el segundo bloque fue sobre atención y asistencia al fenómeno, otro bloque sobre sistema penitenciario, otro sobre investigación judicial, ¿no? Sobre investigación dentro del sistema de justicia penal, otro fue sobre investigación académica, investigación científica. Entonces pudimos observar, ¿no? De manera positiva, de manera muy agradable, que en todo el país hay muchas criminólogas, hay muchos criminólogos que están trabajando en otras áreas ya diferentes a lo tradicional que era el sistema penitenciario, que era la investigación científica o la docencia. Por ahí invitamos, por ejemplo, a personas que están trabajando como mediadoras, que están trabajando en las unidades de medidas cautelares en el nuevo sistema penal acusatorio, también gente que trabaja en las organizaciones de la sociedad civil, en organismos internacionales. Por ahí un compañero que tuve, Luis, vino, ¿no?, a hablarnos un poco de su experiencia en la ONU. Entonces, hay un montón de espacios donde ejercer criminología. El punto acá es que en lo académico, en las clases, nosotros empecemos a deconstruir esta criminología positivista que solamente es en el sistema penitenciario y abramos nuestro panorama, ¿no?, para ejercer la criminología en diferentes áreas. Y finalmente ya la última pregunta tiene que ver en dónde está la criminología en México. Esta es la pregunta con la cual culmino este texto de 10 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Y es una pregunta que desafortunadamente pues no concluye, ¿no? Es algo que está escribiéndose. Yo decía en este texto que la criminología en México está fragmentada, o sea, los criminólogos, las criminólogas en México estamos fragmentados. Están por allí los críticos, están por acá los positivistas y los interaccionistas y los críticos de los críticos, etcétera. No formamos un grupo homogéneo. Por ahí hemos intentado nosotros en el Instituto de Estudios Criminológicos, valga decir, subrayar, que somos un grupo pues bastante homogéneo, ¿no?, que tenemos una perspectiva social de la criminología, una perspectiva crítica, reflexiva. Está el doctor Peñalosa, está el maestro Daniel Cunjama, está Raúl Macial, está también Kane, está Cristian, está un montón de colegas, Javier Figueroa, Tilemi, por ahí también el doctor Payá, Cisneros, un montón de colegas que hemos pues tratado de generar algunos cambios, algunas modificaciones, no solamente para entender y estudiar el fenómeno, sino también para generar cambios. Desde el instituto hemos generado programas de prevención, hemos participado en el Estado de México, en otros municipios, pero en términos generales está fragmentada, ¿no? Está fragmentada esta parte criminológica en nuestro país.
necesitamos generar un bloque mucho más activo, mucho más proactivo. Por ahí está la Sociedad Mexicana de Criminología, que de repente saca comunicados, ¿no?, de lo que va a ser el presidente, de las decisiones presidenciales, de la política criminal, pero me parece que sí existe una necesidad de generar un bloque mucho más homogéneo, un bloque mucho más proactivo, una criminología en México que sea participativa, que no solamente ahora, ¿no?, se contente con tener trabajo y ya, sino que también demos un pasito más, ¿no?, a transformar la realidad, a vincularnos más entre los académicos, los operativos, los críticos, los positivistas, y podamos generar un ejemplo de cómo, para que vean ustedes qué tan fragmentada está la criminología en México. El ejemplo más claro es que no existe el examen. El examen para egresar, ¿no? Acuérdense que hay diferentes formas de titularse, ¿no? Y una de ellas en otras carreras pues es hacer este examen que es estandarizado para todas las licenciaturas, etcétera. Pues en criminología no lo hay, y no lo hay porque no se ponen de acuerdo los críticos con los positivistas, y los críticos de los críticos, y los positivistas estructurales, y etcétera. Ese es un ejemplo muy claro de cómo la criminología en México está fragmentada, ¿no? No tenemos en ese sentido pues el examen, ¿no?, de egreso. Ese es un punto muy interesante para que ustedes vean la magnitud de la fragmentación que tenemos en criminología. Entonces, este era un poco lo que les quería yo comentar, ¿no?, con estas otras 5 preguntas con las cuales terminamos la sesión de 10 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran ustedes platicar, o que quieran plantear para desarrollarla, para reflexionar. Si no, pues de mi parte es todo. Nuevamente agradecer a todas y todos su tiempo, su preferencia, su interés. Y pues aquí seguimos, ¿no? Estén al pendiente, sacaremos más sesiones. Estamos ya en la 6ª temporada. Un videito más y terminamos para comenzar la 7ª temporada. Entonces, pues nada, ¿no? Agradecerles a todas y todos su interés, sus comentarios. Como decía Boris, por allá anda también José Andrés Méndez, también, que me recuerdo estuviste en el foro que organizamos. Vino la doctora Villarreal, ¿no?, Carla, que es una de las pocas, en ese entonces, no sé si ahora, pero era la única SNI, criminóloga de formación en Tamaulipas, y la única SNI, la única miembro del Sistema Nacional de Investigadores que era criminóloga de formación. Entonces, saludos también a la doctora. Selene, saludos. Israel, saludos. Vargas Aldair, hermano, saludos. Qué bueno encontrarte por acá. Naili, saludos también, profesor de la licenciatura. Muchas gracias por estar presentes. Entonces, si no tienen más, pues aquí terminaríamos. Si no tienen alguna duda, alguna cuestión que abordar, pues terminaríamos aquí nuestra sesión, nuestra tercera sesión de la 6ª temporada de Diálogos Interactivos, que estuvo dedicada a 5 preguntas sobre criminología contemporánea en México. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos.